Y si una sola mujer, hace 3000 años, hubiera dejado de luchar y hubiera borrado el nombre de Jesús de la historia. Tamar no era una heroína típica. No tuvo ejércitos, no profetizó en las plazas, ni hizo grabar su nombre en los templos. Era una viuda sin hijos, desechable para su época, pero su grito silencioso resonó con tanta fuerza que se extendió por siglos. Humillada por su suegro Judá, que la obligó a vivir recluida tras la muerte de su marido, fue acusada de prostitución por el mismo hombre que la dejó embarazada. Acorralada, podría haber aceptado la muerte por lapidación, pero eligió la rebelión. Tu estrategia, utilice las mismas reglas que la condenaron. Se vistió como una santa prostituta, atrapó a Judá en su hipocresía y exigió su derecho a la justicia. Y aquí está el detalle que lo cambió todo. Su hijo Pérez, fruto de este acto audaz, se convirtió en el eslabón perdido en la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1 versículo 3 no la olvida. Judá engendró a Pérez y a Zera de Tamar. Pero ¿por qué su historia quedó reducida a un oscuro capítulo del Génesis? ¿Por qué los sacerdotes, rabinos y teólogos evitaron discutir su nombre durante siglos? Este vídeo no trata sobre religión. Se trata de una mujer que desafió el sistema patriarcal más rígido de la antigüedad y al hacerlo, aseguró que algún día pudiera nacer el Mesías cristiano. Si hubiera permanecido en silencio, el linaje de David y en consecuencia el de Jesús se habría roto. Su historia era tan peligrosa que casi la borraron, pero sobrevivieron fragmentos. Aquí descubrirá el código secreto de las genealogías bíblicas, por qué 5 mujeres, entre ellas Tamar, fueron mencionadas en el linaje de Jesús, en un texto dominado por nombres masculinos. La conexión entre Tamar y María, como la prostituta y la virgen, estaban unidas por un plan que nadie vio. Prueba de que Judá, el patriarca, mintió en el juicio de Tamar y de por qué él mismo admitió su culpa. Prepárese, esta narrativa desafiará incluso lo que creía saber sobre el pecado y la redención. Te intrigará lo que verás en esta historia, así que deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no es solo historia, es un legado de sangre, coraje y secretos que aún hoy rondan los altares. Ella es más justa que yo. Esta confesión de Judá lo cambió todo. Pero ¿por qué nadie te dijo esto antes? En el libro del Génesis, capítulo 38, la historia de Tamar se cuenta en 30 versículos. Un relato breve pero explosivo. Era una mujer doblemente viuda, atrapada en un sistema que la condenaba al olvido. Su primer marido, hijo de Judá, fue asesinado por Dios por su maldad. Judá, siguiendo la costumbre del levirato, ordenó a su segundo hijo, Onán, que se casara con Tamar para darle un heredero a su hermano fallecido. Onán, sin embargo, se negó a cumplir con su deber. Sabía que si Tamar daba a luz un hijo, la herencia de pertenecería al niño, no a él. Así, desperdició su semilla en la tierra, un acto tan grave que el propio texto bíblico dice, Dios también lo mató. Entonces Judá le hizo una promesa vacía a Tamar, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pasaron los años, Sela se hizo adulto, pero Judá, temeroso de perder a su último hijo, ignoró su juramento. Tamar fue abandonada, vestida de luto perpetuo, condenada a una existencia sin voz ni futuro. En la cultura de la época, una viuda sin hijos era invisible, un cuerpo sin nombre. Pero Tamar no era una mujer común y corriente. Ella conocía la ley, sabía que el levirato no era solo una tradición, sino un mandamiento divino registrado en Deuteronomio, capítulo 25. Si viven hermanos juntos y uno de ellos muere sin hijos, la viuda no se casará con hombre extraño. Su cuñado estará con ella y la tomará por mujer. Judá, el patriarca, había quebrantado esta ley, y Tamar decidió que si el sistema la oprimiera, usaría las propias reglas del sistema para subvertirlo.
Se vistió como una prostituta sagrada, figura habitual en las rutas comerciales de la época. Se cubrió el rostro con un velo y se sentó en el camino de Enaim, por donde pasaría Judá tras la muerte de su esposa. Cuando la vio, la confundió con una sacerdotisa ritualista. «Déjame entrar contigo», dijo Judá, ofreciendo como pago un cabrito del rebaño. Tamar, astuta, exigió prenda. «Dame tu sello, tu cordón y tu cayado». Judá estuvo de acuerdo. 3 meses después se descubrió el embarazo de Tamar. Judá, enfurecido, ordenó: «Traedla para quemarla». Las palabras resonaron como una frase irrevocable. Pero Tamar envió tranquilamente las posesiones de Judá a los ancianos con un mensaje: «Estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Judá, ante su propia hipocresía, reconoció: «Ella es más justa que yo, porque no la entregué a Sela mi hijo». Esta confesión, una de las raras ocasiones en que un patriarca bíblico admite haber actuado mal ante una mujer, debería resonar como una señal de justicia. Pero en cambio, la historia de Tamar quedó relegada a un capítulo incómodo, casi borrada de la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque Tamar expuso la fragilidad del poder patriarcal. Judá, antepasado de la tribu que daría nombre al judaísmo, fue desenmascarado por una mujer a la que él mismo intentó destruir. Su hijo Pérez, nacido de este tenso encuentro, se convirtió en un eslabón vital en la genealogía de Jesucristo, como registra el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 3. Judá engendró a Pérez y a Sera de Tamar. Sin Pérez no existiría Booz, el marido de Ruth. Sin Ruth no existiría Jesse. Sin Jesé no habría David. Y sin David, el título Hijo de David, central para Jesús en los Evangelios, perdería su fundamento. Tamar no solo desafió a un hombre, desafió un sistema teológico. Su historia revela una paradoja divina. Dios utilizó un acto considerado inmoral para cumplir una promesa sagrada. La prostitución ritual, castigada con la muerte por lapidación según Levítico, capítulo 21, versículo 9, se convirtió en el instrumento de salvación para el linaje mesiánico. Pero hay una ironía más profunda. Pérez, cuyo nombre significa rompedor, vino al mundo de forma dramática. Durante el parto, Zera, su hermano gemelo, salió del útero y la partera le ató un hilo rojo alrededor de la muñeca. Sin embargo, Pérez se adelantó y nació primero. Este detalle, registrado en Génesis capítulo 38, versículo 29, no es casual. Simboliza que la justicia de Tamar, como el Mesías que vendría de su linaje, exigía ruptura. Sin embargo, el precio era alto. Pérez y Será cargaron para siempre con el estigma de un nacimiento escandaloso. La propia Tamar, aunque justificada, nunca fue completamente absuelta por la tradición rabínica. Su nombre fue omitido en los comentarios y sus acciones se racionalizaron como excepciones necesarias. Hasta el día de hoy, muchos predicadores evitan mencionarla, como si su valentía fuera una mancha en la pureza del relato bíblico. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué hubiera pasado si Tamar hubiera cedido? Si hubiera aceptado el silencio, el linaje de Judá se habría extinguido. La promesa hecha a Abraham en Génesis, capítulo 22, versículo 18, «En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra», habría fracasado no por voluntad divina, sino por cobardía humana. Tamar, al arriesgar su propia vida, se convirtió en tejedora del destino, uniendo frágiles hilos de una historia que culminaría en la cruz. Su victoria, sin embargo, no borró el dolor. El traumático nacimiento de Pérez, la vergüenza pública, la soledad de años esperando justicia, todo fue el precio de su legado. Y así, Tamar enseña una lección incómoda. A veces, la redención requiere romper reglas para cumplir un propósito mayor. Tamar ganó, pero su victoria ocultó cicatrices. Y mientras las llamas que casi la consumían se apagaban,
surgió un nuevo desafío. ¿Cómo podría una mujer marcada por el escándalo generar la rompedora que conectaría el cielo con la tierra? La respuesta no está en las estrellas, está en un hilo rojo, una cosecha en Belén, y un niño que algún día diría: yo soy la raíz de David. La historia de Tamar no terminó con el nacimiento de Pérez. Su acto de rebelión plantó una semilla que germinaría siglos después en un campo de cebada cerca de Belén. La conexión entre Tamar y el Mesías no es lineal. Es una red divina tejida con hilos de escándalo, hambruna y redención. Todo comienza con un detalle olvidado durante el nacimiento de los gemelos: el hilo rojo atado a la muñeca de Será, el hermano que nació después de Pérez. Este símbolo, mencionado en Génesis capítulo 38, versículo 29, reaparecería de forma sorprendente en la historia de otra mujer marginada, Rahab, la prostituta de Jericó. Rahab, al igual que Tamar, utilizó la astucia para subvertir un sistema opresivo. Al esconder a espías israelitas en su casa, negoció la salvación de su familia con un hilo rojo atado a la ventana. Este hilo color sangre unía simbólicamente a Tamar, Rahab y más tarde Ruth, una moabita que se convertiría en la bisabuela del rey David. El color rojo, asociado al riesgo y a la audacia, se convirtió en un código secreto en la genealogía de Jesús, una marca de mujeres que desafiaron el destino. Ruth, cuya historia se cuenta en el libro de Ruth, capítulos 1 al 4, era una extranjera en Israel. Viuda y sin hijos, siguió a su suegra Noemí de regreso a Belén, donde la ley del levirato, la misma que invocó Tamar, dictaría su futuro. Allí conoció a Boz, un hombre rico y piadoso, descendiente directo de Pérez. Boaz, al escuchar el relato de Ruth, reconoció en ella el mismo coraje que Tamar. Todo lo que hiciste por tu suegra después de la muerte de tu marido es bien conocido de todo el pueblo. Pero había un obstáculo. El pariente más cercano de Noemí tenía derecho a redimir la herencia familiar, incluido el matrimonio con Ruth. En un tribunal improvisado a las puertas de la ciudad, Boaz se enfrentó a su pariente ante 10 testigos. El día que redimas el campo de la mano de Noemí, llevarás también a Ruth la moabita para levantar el nombre del difunto sobre su herencia. El hombre, temiendo comprometer su propia herencia, se negó. No puedo redimir para no dañar mi herencia. Así, Boaz, el heredero de Pérez, se convirtió en el Goel, salvador de Ruth. Su matrimonio no fue solo un acto de compasión, sino un cumplimiento profético. Su hijo, Obed, se convirtió en abuelo de David, el rey que unificaría a Israel. Y aquí está el detalle crucial. Boaz era hijo de Rahab, la prostituta de Jericó. El hilo rojo de Tamar, pasando por Rahab, llegó a Ruth, una extranjera, y selló la alianza entre Dios y la humanidad. ¿Pero por qué Belén? La ciudad, cuyo nombre significa casa del pan, fue el escenario perfecto para este nuevo comienzo. Siglos antes, el profeta Miqueas ya había anunciado: y tú, Belén Efrata, demasiado pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti vendrá a mí el que será gobernante de Israel. Ruth, mientras recogía grano en el campo de Booz, inconscientemente preparaba el camino para el pan de vida, Jesús, que nacería en la misma ciudad. La conexión entre Tamar y María, madre de Jesús, es aún más intrigante. Ambas enfrentaron el estigma del embarazo fuera de los estándares sociales. Tamar, embarazada de un suegro que la condenó. María, embarazada del Espíritu Santo, acusada de adulterio por José. Pero hay una diferencia crucial. Mientras Tamar tuvo que disfrazarse para garantizar su linaje, María recibió un anuncio directamente del cielo. No temas, María, porque has hallado favor de Dios. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo. La genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo es revolucionaria. En una cultura patriarcal, el evangelista incluye a 4 mujeres: Tamar, Rahab,
Ruth y Betsabé, la esposa de Urías. Todos llevaban historias de escándalo, violencia o exclusión. Tamar, la prostituta, Rahab, la traidora, Ruth, la extranjera, Betsabé, la víctima del adulterio. ¿Por qué Mateo los destacó? La respuesta está en la esencia del Evangelio. Dios eligió a los débiles para confundir a los fuertes. Pero, ¿y si Ruth se hubiera quedado en Moab? Si hubiera seguido el consejo de Noemí: vuelve, hija mía, a tu familia. El linaje de David nunca habría existido. Sin David no habría Salomón, ni templo, ni promesa mesiánica. Ruth, la moabita descendiente de Lot, sobrino de Abraham, se convirtió en el puente entre dos naciones enemigas. Su nombre, que significa amistad, resume la misión de Cristo: unir a judíos y gentiles en una sola familia. Sin embargo, la historia casi fue interrumpida nuevamente. Cuando los israelitas regresaron del exilio en Babilonia, Esdras y Nehemías ordenaron a los hombres que se divorciaran de sus esposas extranjeras. Si esta ley se aplicara retroactivamente, el matrimonio de Booz y Ruth, una unión entre un judío y una mujer moabita, sería anulado y el linaje de David sería destruido. Una vez más, la gracia divina preservó el hilo rojo a través de las lagunas de la ley humana. La culminación de esta narración ocurre en Belén, donde David fue ungido rey y donde Jesús nació en un pesebre. La ciudad que recibió a Ruth, la extranjera, se convirtió en el lugar de nacimiento del rey de los judíos, un rey cuya sangre llevaba ADN moabita, cananeo y judío. La promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumplió no a través de la pureza racial, sino a través de la mezcla sagrada de historias rotas. Pero mientras Belén celebraba el nacimiento de un rey, apareció otra sombra. Herodes el Grande intentaría matar al niño Jesús, y en su masacre de inocentes resonará el mismo grito de Tamar: ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta, sin embargo, estaba escrita en las estrellas y en una tumba vacía. La historia de Tamar y sus descendientes, Rahab, Ruth y Betsabé, termina en Belén, donde nació el hijo de David en un establo. Pero la noche de su nacimiento fue también el comienzo de una nueva persecución. Herodes el Grande, gobernante de Judea, se enteró por los sabios de Oriente que había nacido un rey de los judíos. Amenazado, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén. Esta atrocidad hizo eco del grito ahogado de Tamar siglos antes. ¿Hasta cuándo, Señor? María y José, advertidos por un ángel, huyeron a Egipto. El mismo Egipto que, en tiempos de Tamar, era símbolo de esclavitud, se convirtió en refugio. Pero aquí está la paradoja. El linaje que comenzó con una mujer dispuesta a arriesgar la muerte para quedarse en Judá, ahora dependía de otra mujer dispuesta a huir para sobrevivir. María, como Tamar, llevó en su seno el destino de una promesa. Su sí fue tan revolucionario como el plan de Tamar, pero mientras uno actuaba en secreto, el otro obedecía una voz celestial. Mientras tanto, en Belén, las madres lloraban a sus hijos muertos. Raquel, esposa de Jacob, que murió al dar a luz a Benjamín, fue invocada como símbolo de este luto. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llorando por sus hijos y no queriendo ser consolada, porque ya no existen. Raquel, la matriarca enterrada cerca de Belén, se convirtió en la voz colectiva de las mujeres cuyos hijos fueron sacrificados por la ambición de un tirano. Jesús, sin embargo, escapó. Creció en Nazaret, ciudad despreciada, y a los 30 años inició su ministerio. Pero su identidad como hijo de David fue constantemente cuestionada. Los fariseos, conocedores de genealogía, sabían que su linaje pasaba por mujeres controvertidas. Cuando perdonó a una mujer sorprendida en adulterio, no solo estaba mostrando misericordia, estaba reescribiendo la historia de sus propios antepasados. La conexión más inquietante, sin embargo,
está en la crucifixión. En el Gólgota, mientras Jesús agonizaba en la cruz, ocurrió un detalle casi ignorado. Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, Juana y María, madre de Santiago. Mujeres que, como Tamar, Ruth y Rahab, fueron marginadas, pero permanecieron fieles cuando los discípulos huyeron. 3 días después, el domingo de Pascua, fueron también las mujeres, María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé, quienes encontraron la tumba vacía. Un ángel les dijo: «No temáis, ¿estáis buscando a Jesús, el crucificado? No está aquí, ha resucitado». Así como Tamar desafió a la muerte para tener a Pérez, estas mujeres fueron testigos de la victoria sobre la muerte misma. Pero, ¿por qué Dios eligió a mujeres cuyo testimonio se consideraba inválido en los tribunales judíos, como las primeras mensajeras de la resurrección? La respuesta está en el ADN mismo del Evangelio. Dios no sigue las reglas humanas de poder. Tamar, la prostituta, fue la primera en demostrarlo. La resurrección, sin embargo, no borró el sufrimiento. María, madre de Jesús, vio a su hijo torturado y asesinado. Al igual que Tamar, enfrentó el dolor de ver amenazado su linaje. Pero en un paralelo divino, mientras Tamar luchaba para darle vida a Pérez, María fue testigo del Cordero de Dios, dando vida al mundo. El hilo rojo de Tamar, que atravesó siglos, culminó en la sangre derramada en la cruz. El color que marcó a Sera salvó a Rahab en Jericó y unió a Ruth con Booz. Se convirtió en el símbolo de la redención final. El escritor de Hebreos afirma: «Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados». La sangre de Jesús, sin embargo, no fue solo un sacrificio. Fue la respuesta a la sangre inocente derramada por Abel a los niños de Belén. Pero ¿y si Jesús no hubiera resucitado? Pablo responde: «Nuestra predicación es vana y vuestra fe es vana». La resurrección validó no solo la divinidad de Cristo, sino también la lucha de todos los Tamares de la historia. La tumba vacía demostró que la justicia divina no se limita a los sistemas humanos, los rompe, como Pérez rompió el útero de la madre. Hoy, la genealogía de Jesús continúa desafiando a las personas religiosas. Mateo incluyó a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé no por casualidad, sino para mostrar que la gracia es mayor que el escándalo. El mismo Jesús, al tratar con la samaritana, la hemorrágica y la adúltera, reafirmó: «El reino de Dios lo construyen aquellos que se atreven a romper las convenciones». Sin embargo, la historia aún no ha terminado. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, describe una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entre ellas están Tamar, Rahab, Ruth y todas las mujeres que, en silencio, tejieron el tapiz de la redención. Pero si bien la visión de Juan en el Apocalipsis revela un futuro de esperanza, queda una pregunta: ¿por qué se han silenciado tantas historias como la de Tamar? La respuesta puede que no esté en los textos sagrados, sino entre las líneas de aquellos que temen que el coraje de una mujer cambie el curso de la historia. ¿Y si la próxima Tamar estuviera viva hoy? La pregunta final acecha como un fantasma. ¿Por qué historias como la de Tamar fueron silenciadas? La respuesta está en la amenaza que plantea su valentía. Tamar no es solo un personaje bíblico, es una mujer arquetípica que desafía las estructuras de poder, expone hipocresías y reescribe narrativas. Su nombre, que significa palmera, símbolo de resistencia en los desiertos, resume su esencia. Incluso bajo presión, se dobla, pero no se rompe. Hoy su historia resurge en movimientos como el hashtag #MeToo, en las voces de mujeres que denuncian abusos en las iglesias y en las calles pidiendo igualdad. La teología tradicional, durante siglos, relegó a Tamar a una nota a pie de página. Los sacerdotes y rabinos prefirieron centrarse en patriarcas como Abraham o Moisés,
cuyos fracasos fueron minimizados como errores humanos. Pero Tamar, cuyo acto de justicia subversiva salvó el linaje mesiánico, fue tratada como una anomalía. ¿Por qué? Porque su historia demuestra que Dios no depende del moralismo, incluso utiliza escándalos para cumplir propósitos sagrados. Mientras los líderes religiosos predican la pureza, Tamar nos recuerda que la gracia divina a menudo habita en los lugares sucios de la humanidad. En los últimos años, las teólogas feministas han desenterrado a Tamar como símbolo de resistencia. Se la cita en debates sobre derechos reproductivos, justicia social e incluso teología queer. Su disfraz de prostituta sagrada, por ejemplo, se ve como una metáfora de cómo las mujeres marginadas necesitan desempeñar roles para sobrevivir en sistemas opresivos. La diferencia es que Tamar no se contentó con sobrevivir, subvirtió el papel que le habían impuesto. Pero la omisión de Tamar va más allá de la religión. En la literatura, el arte e incluso el cine, las mujeres que desafían el status quo suelen ser retratadas como villanas o figuras trágicas. Tamar, sin embargo, no encaja en estas etiquetas. Ella no es una víctima ni una pecadora arrepentida. Ella es una estratega que usó las reglas del juego para derrotar al jugador. En un mundo donde las mujeres todavía son castigadas por defenderse, su historia es un manual de supervivencia. La conexión entre Tamar y Jesús, sin embargo, va más allá de lo simbólico. Cuando Jesús defendió a la mujer adúltera, repitió el gesto de Judá. Reconoció que los acusadores eran tan culpables como ella. La frase, el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra, hace eco de la frase de Judá, ella es más justa que yo. Ambos momentos revelan una verdad incómoda. La justicia humana es una farsa y solo la gracia divina restaura. Hoy, los arqueólogos descubren fragmentos de textos antiguos donde se menciona con reverencia a Tamar. En un rollo del Mar Muerto, por ejemplo, se la llama la que plantó la semilla de la redención. Estos registros sugieren que su historia era más valorada en las comunidades marginales que en los centros de poder religioso. No es casualidad que Jesús surgiera precisamente entre los marginados de Galilea, no en los palacios de Jerusalén. Pero, ¿y si Tamar fuera historia reciente? Imaginemos a una joven en 2023 acusada de inmoralidad por denunciar a un líder religioso. Su reputación queda destruida, pero utiliza las propias leyes de la Iglesia para exponer la hipocresía del sistema. Los medios la tachan de villana, pero décadas después se descubre que su lucha permitió la caída de estructuras corruptas. Esta es Tamar en el siglo XXI, una metáfora de cómo la verdad, incluso cuando es silenciosa, eventualmente se abre paso a través del suelo como una palmera en el desierto. La ironía final está en la genealogía de Mateo. Al incluir a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, el evangelista no solo honró sus historias, sino que codificó una protesta. En una época donde las mujeres no podían ser testigos legales, Mateo las hizo testigos eternas del linaje mesiánico. Cada nombre en la lista es un golpe contra el borrado femenino. El problema es que incluso hoy muchas iglesias ignoran este mensaje. Los sermones sobre la santidad de la familia rara vez mencionan que Jesús provenía de un linaje lleno de familias rotas. La Virgen María es exaltada, pero Tamar, la ramera, permanece en la sombra. Esta dicotomía, virgen versus pecadora, es una construcción humana no divina. En la Biblia, ambos son igualmente esenciales. La revolución de Tamar, sin embargo, no termina con la religión. Su legado inspira a las mujeres de Gaza que documentan violaciones de derechos bajo los bombardeos, a las madres de América Latina que buscan a niños desaparecidos y a los activistas de la India
que desafían las castas. Todas son Tamar modernas, que utilizan las herramientas disponibles, teléfonos móviles, redes sociales, tribunales, para exponer las injusticias. ¿Y qué pasaría si todos los Tamares del mundo callaran? La respuesta está en los propios evangelios. Sin Tamar no hay Jesús. Sin mujeres dispuestas a hacer frente a sistemas podridos, no hay redención posible. La historia se repite cada vez que una mujer es silenciada y cambia cada vez que encuentra el coraje para hablar. Tamar luchó, Jesús resucitó, pero el eco de esta historia todavía depende de nosotros. Porque al final, la pregunta no es ¿y si Tamar no hubiera luchado?, sino ¿y si nosotros hoy no peleáramos? La respuesta está en manos de quienes se atreven a recoger el hilo rojo y seguir tejiendo. Si este viaje a través de siglos de silencio y coraje te hizo preguntarte cuántas otras historias se han borrado, deja un me gusta. Cada me gusta es un hilo más en este tapiz. Y si aún no estás suscrito, haz clic aquí. Historias como la de Tamar solo se siguen contando porque hay gente como tú dispuesta a escucharlas. Ahora mira la pantalla. El siguiente vídeo que aparece trata sobre una figura aún más controvertida. Alguien que desafió a los reyes, manipuló profecías y cuyo nombre nunca has escuchado en un sermón. ¿Cuántos secretos como el de Tamar siguen enterrados en las arenas del tiempo? La respuesta está a solo un clic de distancia. Que Dios te acompañe.